Buenos días a todos. ¿Se me oye bien? Bueno, lo primero de todo, gracias por la asistencia de todos vosotros hoy aquí. Yo me voy a repasar, aunque ya lo ha comentado la directora, el tema del delegado de protección de datos, sobre todo porque es sobre el que más cuestiones nos está llegando. Me voy a referir a los principios, la legitimación, los derechos y voy a tocar también, aunque ya se haya referido también la directora, al proyecto de ley orgánica de protección de datos que se está tramitando en la actualidad. Tengo hasta las 11:30. Si termino antes, abro para preguntas o si no, después a la 1:30, si no recuerdo mal. Tenéis ahí, bueno, si queréis, tenéis mi correo electrónico y comentaros también que la agencia ha abierto una cuenta de Twitter, que tenéis ahí también la dirección, pues por si alguno queréis seguirnos. Bueno. Ahora, que no pasaba, perdón. Bueno, el punto de partida actual. Está el reglamento que se aprobó hace 2 años y el reglamento es aplicable a partir del 25 de mayo de este año. Y es aplicable y es aplicable. Y junto al reglamento se está tramitando el proyecto de ley orgánica, que podrá estar aprobado el 25 de mayo o podrá estar aprobado posteriormente. Si el proyecto de ley orgánica no está aprobado, la mayor parte de la LOPD y de su reglamento de desarrollo actual se va a quedar desplazado por el reglamento. Puede haber algunos artículos que sigan siendo aplicables, pero en vuestro caso no creo que os vaya a afectar bastante. Por ejemplo, la parte de solvencia patrimonial, los conocidos como ficheros de morosos, que están en la LOPD y en su reglamento, que no tienen una regulación específica en el reglamento europeo y que sí están en el proyecto de ley, pues esos artículos, para dar soporte a este tipo de tratamientos, seguirían vigentes hasta que se apruebe la ley nueva. Ha comentado la directora que no hay que escribir ficheros. Es la buena noticia. A partir de aquí ya no va a haber, me parece que no va a haber ninguna más. Si alguno de vosotros, por lo que sea y porque ya he leído al respecto, contrata con alguna asesoría externa la adecuación al reglamento y os dicen que, como el reglamento europeo no contempla la inscripción de ficheros y seguiría vigente ese apartado de inscripción de ficheros de la LOPD, la respuesta es que no hay que escribir ficheros. Y lo repito sobre todo porque todos los días tenemos consultas de si hay que escribir ficheros a partir del reglamento. Bueno, pasando a la figura del delegado de protección de datos. Ciertamente, aunque la mayoría esté pensando que esto es algo nuevo, el delegado estaba contemplado ya en la directiva del año 95, que la LOPD es una transposición de la misma. Ocurre que el legislador español no contempló esta figura. Sí ha habido otros países que lo han desarrollado, como es el caso de Eslovaquia o Alemania, probablemente porque la traducción de la directiva, al referirse al delegado, es bastante defectuosa. Lo llama encargado de datos, que se confunde sobre todo con encargado de tratamiento. El reglamento lo que viene a decir del delegado es que tenga conocimientos en derecho y experiencia práctica en protección de datos. Cuando salió el reglamento, pues hubo una eterna pregunta, una discusión entre dos bandos, por decirlo entre comillas, porque muchos entendían que el delegado de protección de datos tenía que ser un abogado. La postura de la agencia es que no tiene que ser abogado, sino esos requisitos que pone ahí. No lo exige tampoco el reglamento que tenga que ser abogado. Tiene que ser independiente. Esto significa, por ejemplo, en el ámbito de las administraciones, que si tenemos un servicio de tecnologías de la información que nos da, por ejemplo, el soporte en materia de seguridad, no podría ser delegado de protección de datos. ¿Por qué? Porque las funciones del delegado de protección de datos son asesoramiento, supervisión y control. Es decir, no va a controlarse un servicio TIC a lo que está haciendo él mismo. Otro ejemplo que os doy.
Si acudimos a una consultora para realizarnos la adecuación al reglamento, pues no puede ser tampoco delegada de protección de datos. ¿Por qué? Pues porque no va a controlar o a supervisar lo que previamente ha hecho. Es que nos va a decir además en todo momento que está todo bien o que no hay ningún tipo de defecto. Tiene que tener recursos y que no exista este conflicto de intereses que está relacionado con lo que os acabo de comentar. La independencia significa también que tenga una independencia de actuación respecto a lo que se refiere a esta función de asesoramiento en el tratamiento de datos. Esto no significa, porque también hemos tenido alguna consulta al respecto, que no tenga que cumplir el horario ni nada por el estilo. Si es una persona que está dentro de la Administración, sus obligaciones como empleado público siguen siendo las mismas, sin perjuicio de esa independencia en lo que sea su labor como delegado de protección de datos. ¿Cuándo es obligatorio el delegado de protección de datos? Bueno, el reglamento contempla tres supuestos. El primero es la autoridad o organismo público, las administraciones públicas. De todos los borradores que hubo del reglamento hasta que se aprobó, el caso de las administraciones públicas fue el único que se mantuvo y no tiene discusión. Y establece dos casos más. Uno es tratamientos que requieran una observación habitual y sistemática de interesados a gran escala y actividades a gran escala de categorías especiales de datos y datos de condenas e infracciones penales. Como la observación habitual y sistemática no lo define el reglamento y como que se entiende por gran escala tampoco lo define el reglamento, hay un documento que podéis encontrar si alguno tiene interés en el apartado que tiene la agencia sobre el reglamento en su página web. Hay un documento del grupo de trabajo del artículo 29 que analiza, dando ejemplos, qué se entiende por esta observación habitual y sistemática y también lo que se considera el tratamiento a gran escala. Por ejemplo, en el caso de una observación habitual, pues sería un perfilado, sistemas de programas de fidelidad o, por ejemplo, los contadores inteligentes. Respecto al tratamiento a gran escala, se establecen 4 criterios, pero que quedan a determinar por el responsable, que es el número de datos que se traten, el número de afectados, el espacio temporal y el ámbito territorial. En ese documento que os he referido, pues también se contemplan una serie de ejemplos. Por ejemplo, un hospital, la banca, seguros. Como podéis comprobar, existe un gran tratamiento de datos personales. Junto a este documento que me he referido del delegado de protección de datos, podéis encontrar otro documento elaborado por la agencia que es bastante sencillo, que tiene solo 4 páginas y que analiza la figura del delegado de protección de datos en las administraciones públicas y que además ahí podéis ver un desglose de sus funciones. El proyecto de ley orgánica de protección de datos, para aclarar esto y esos dos casos y sobre todo teniendo en cuenta que el reglamento permite también que las autoridades de los Estados miembros, en base a su derecho, establezcan supuestos en los que se considere que es obligatorio el delegado de protección de datos, pues contiene un listado de casos en que es obligatorio. Están los que me referí anteriormente, seguros, bancas, están los operadores del juego o, por ejemplo, que pueda afectar más al ámbito de la Administración, están los colegios profesionales y sus consejos generales. Se ha entendido porque en parte realizan funciones públicas. Se ha incluido también a los centros educativos, tanto públicos o privados, a los que les afecte la Ley Orgánica del Derecho a la Educación. Se ha incluido también las universidades, tanto públicas como privadas, y se han incluido los centros sanitarios que estén vinculados a la Ley 41/2002 de asistencia sanitaria. Bueno, la eterna pregunta, porque en todos los donde hemos ido, en todas las comunidades autónomas, pues nos han preguntado que cómo configuramos el delegado de protección de datos. Depende de cada administración, no es una cuestión de la agencia, depende de cada administración y habrá que estar a lo que determine la misma en base a su organización. Puede ser un departamento, perfectamente, pero siempre y cuando debe haber una persona al frente, porque hay que comunicar además ese nombramiento de delegado de protección de datos a la agencia,
y hay que comunicarlo además antes del 25 de mayo. Puede ser también una persona a tiempo parcial. Aquí lo que pasa es que por el volumen de tratamientos que se haga, pobre el que le toque y sea también a tiempo parcial. Y como dijo mi directora antes, pues se puede externalizar el servicio. Aquí os he dejado dos supuestos en el ámbito de las comunidades autónomas. El primero, colocar el delegado de protección de datos en la Consejería de Presidencia. En el resto de consejerías no he puesto delegado de protección de datos, sino es una comunidad autónoma que decide que el delegado de protección de datos esté en esta Consejería de Presidencia. Obviamente va a necesitar una unidad o personas de apoyo porque tiene que dar soporte al resto de consejerías. En este caso, además, lo que sería aconsejable también es que en ese resto de consejerías que no hay un delegado de protección de datos, si exista algún tipo o punto de contacto. Lo más sencillo puede ser que el delegado de protección de datos esté en esa Consejería de Presidencia vinculado a la Secretaría General Técnica y esos puntos de contacto sean las Secretarías Generales Técnicas del resto de consejerías, teniendo en cuenta que muchas de las obligaciones del reglamento son obligaciones de carácter jurídico, luego está la parte de seguridad y dentro de las Secretarías Generales Técnicas suele existir una subdirección dedicada al régimen jurídico y desarrollo normativo. En el segundo escenario he planteado que en cada consejería exista un delegado de protección de datos. En este caso, habría que comunicar el nombramiento de todos los delegados de protección de datos a la agencia, pero lo que sí sería conveniente es que hubiese algún tipo de coordinación, que podría hacerlo perfectamente el de la Consejería de Presidencia. ¿Por qué? Primero, porque si no, cada delegado de protección de datos va a intentar asesorar dependiendo de su criterio y nos podemos encontrar situaciones contradictorias. Y lo segundo, hay muchos ámbitos que van a afectar a todos los delegados de protección de datos. Por ejemplo, el tema de las cámaras o de la videovigilancia, que está puesta a la entrada de los edificios, pues es el mismo tratamiento es en la Consejería de Presidencia, en la de Educación o en la de Servicios Sociales. Otro ejemplo, si el tratamiento, que suele estar centralizado, de recursos humanos no lo estuviese, pues lo que se haga en cada consejería de recursos humanos, de los recursos humanos de cada una de ellas, afecta al resto. Es decir, los problemas van a ser los mismos. Mismos problemas, misma solución. Como digo, el problema, la cuestión aquí es que si no hay alguien que coordine, se puede llegar a situaciones diferentes o incluso contradictorias. Respecto a las funciones del delegado de protección de datos, las funciones son de asesoramiento, supervisión y control. En el documento que os he comentado anteriormente tenéis un desglose, los he agrupado en los 6 apartados que veis ahí. El primero de ellos es cumplimiento, en la medida del cumplimiento, asesorar en esta fase que se va a referir Manuel como hoja de ruta, en este asesoramiento a la hora de cumplir el Reglamento General de Protección de Datos. Por ejemplo, a la hora de identificar las bases que legitiman el tratamiento de datos y que vamos a ver que es importante tanto para el registro de actividades de tratamiento como para cumplir con el derecho de información. Segundo apartado, interesados, pues establecer procedimientos para el caso de que los afectados, aunque el reglamento utiliza el término interesados, pero nosotros preferimos referirnos como afectados para que no se confunda con el concepto de interesados de la Ley 39, pues establecer procedimientos para responder, por ejemplo, si alguien ejercita un derecho de acceso. En materia de seguridad, pues soporte a la hora de realizar el análisis de riesgo o la evaluación de impacto. En materia preventiva, pues estaría el caso que recoge el reglamento de la privacidad desde el diseño y por defecto. Por ejemplo, la Administración va a sacar una APP para gestionar un determinado servicio. Pues ahí tiene que ir el delegado de protección de datos e implementar la protección de datos, se llama desde el diseño, sobre todo desde que se inicia este producto o esta APP nueva. Además, si lo vamos a implementar después, probablemente nos vaya a
a costar más, tanto en términos económicos como en términos de esfuerzo. En materia de cooperación, el delegado es el enlace, entre comillas, con la Agencia Española de Protección de Datos. Ya ha referido la directora que no tienen responsabilidad, pero como he comentado, es obligatorio realizar la comunicación de su nombramiento a la agencia. Y por último, en materia de formación, pues por ejemplo, planificar una actividad formativa dirigida al resto de personal, pues para explicar cómo tienen que tratar los datos de carácter personal o cuál es el contenido del reglamento. Antes se comentó que el proyecto de ley orgánica de protección de datos ha recogido la posibilidad de que si hay una reclamación ante la agencia y hay un delegado de protección de datos, se acuda primero al delegado. Esto no significa que el ciudadano no pueda acudir a la agencia, pero primeramente tiene que acudir al delegado en aquellos casos en que se haya designado, tanto en los supuestos que sean obligatorios como en los supuestos que sean voluntarios. Por ejemplo, cuando llegue aquí una reclamación directamente de un ciudadano, si el proyecto de ley orgánica se aprueba con este contenido, pues iremos a nuestro registro de delegados de protección de datos, sacamos el listado, si hay un delegado de protección de datos en el caso de esa entidad, lo derivaremos a que sea el delegado el que trate la reclamación en primer lugar. Además, puede ocurrir lo siguiente, por ejemplo, un ciudadano ha ejercitado el derecho de acceso ante una administración. La administración no le ha contestado y plantea aquí una reclamación. Nosotros lo derivamos al delegado de protección de datos, el delegado de protección de datos habla con el responsable y al final se contesta al derecho de acceso del ciudadano. Pues en ese caso probablemente esa reclamación no vaya a tener recorrido porque en esta fase de contactar con el delegado de protección de datos pues ya se ha resuelto. Bueno, respecto a los principios relativos al tratamiento, se recogen en el artículo 5 del reglamento. Hay algunos alguno de ellos ya estaba en la LOPD, que concretamente son los principios de limitación de la finalidad y minimización de datos. Se corresponderían con el principio de calidad, que recoge todavía el artículo 4 de la LOPD, es decir, tratar los datos para una finalidad previamente establecida que no sea incompatible y recabar los mínimos datos posibles, pero el reglamento introduce otra serie de principios. Introduce la licitud y lealtad. Esto lo que significa es que cualquier tratamiento de datos esté basado en alguno de los supuestos que legitiman el mismo, que vamos a ver a continuación. Se introduce también la limitación del plazo de conservación. Esto reconozco que va a ser un problema porque en el derecho de información, como vamos a ver más adelante, hay que incluir el plazo de conservación de los datos o los criterios para determinar el plazo de conservación. Lo voy a tratar más adelante. El principio de integridad y confidencialidad se correspondería con lo que es la seguridad. Y por último se introduce el principio de responsabilidad proactiva, es decir, se supone que el responsable tiene que ser proactivo, que debe de superarse un mero cumplimiento. Y además se introduce otro principio que no está ahí reflejado, pero lo recoge los considerandos del reglamento, que es lo que se llama la accountability y que va a suponer también que esté todo perfectamente documentado. Bueno, los supuestos para legitimar el tratamiento de datos. Ahora mismo tenemos, por una parte, el artículo 6 de la LOPD, que establece la regla general del consentimiento. Hay una serie de excepciones. En el caso de las administraciones, por ejemplo, no es necesario el consentimiento para el ejercicio de funciones administrativas. Y luego tenemos el artículo 11 para las cesiones de datos de carácter personal. Regla general, consentimiento. Hay una serie de excepciones que en el caso de las administraciones se aplicaría a la ley, que está habilitada por una ley la cesión. Por ejemplo, la cesión de datos a la agencia tributaria en el marco del artículo 95 de la Ley General Tributaria. O también existe la comunicación de datos entre administraciones públicas siempre y cuando sean para la misma finalidad.
Estos artículos con el reglamento se reducen a lo que veis ahí. Es decir, cualquier legitimación, tanto para tratar datos o para comunicar a un tercero, se tienen que basar en alguna de las causas que veis. La primera de ellas, el consentimiento. Como ha comentado antes la directora, el consentimiento tácito con el reglamento se elimina. El consentimiento tácito, además, es una invención del ordenamiento jurídico español. Seguro que más de uno de vosotros habéis recibido algún tipo de carta que venía a decir que si en el plazo de 30 días no os oponíais enviando dicha carta, iban a tratar vuestros datos personales para lo que sea. Bueno, pues eso con el reglamento se elimina. El caso del 28.3 de la Ley 39, que es un consentimiento tácito, está interpretado en un apartado de la guía de ayuntamientos que va a salir el 3 de abril. Entonces, ahí lo que se ha entendido es que en base al cumplimiento de una obligación legal, que es el apartado que veis siguiente, que sería el derecho que tienen los ciudadanos a no presentar datos que ya obren en poder de las administraciones públicas, no sería necesario el consentimiento al ciudadano y podía solicitar la administración esos datos que ya se tiene. El consentimiento, además, recoge el reglamento que tiene que ser, si es por escrito, esté claramente definido ese consentimiento del resto, por ejemplo, si se trataría de un contrato. Es decir, si hay un contrato, por una parte estaría el contrato, imaginaos el caso de un banco, y por otra parte el caso del consentimiento. Y se exige además que exista una acción positiva por parte del titular de los datos. Entre esta acción positiva, por ejemplo, puede ser la marcación de una casilla. Los dos supuestos que veis siguientes es en lo que se va a basar principalmente en las administraciones públicas. El primero de ellos, por ejemplo, el cumplimiento de una obligación legal. Con la Ley nueva de contratos, que ha entrado en vigor hace un par de días, recoge un supuesto en que se tienen que publicar los datos de los miembros de las mesas de contratación. Si publicáis el DNI, pues ya sabéis que solo con las 4 últimas cifras sería suficiente. Pues en ese caso, la Administración, al publicar esos datos, lo que está haciendo es el cumplimiento de una obligación legal que determina la Ley de contratos. Igual ocurriría en el caso que me refería anteriormente, si se comunican datos a la Ley General, a la Agencia Tributaria. El tercer apartado, el tratamiento de una misión de interés público o ejercicio de poderes públicos, es básicamente en lo que os vais a mover vosotros, fundamentándolo sobre todo en vuestras propias leyes autonómicas. El que tramite subvenciones, si tiene una ley de subvención autonómica, que la mayor parte de comunidades autónomas tiene. En materia de medio ambiente, la ley de medio ambiente. En materia de carreteras, si hay un tratamiento de datos, exactamente se fundamentaría en la ley de carreteras. El resto de casos que se apliquen en una administración es bastante excepcional, por decirlo de alguna forma. Igual ocurriría en el consentimiento. Puede haber algún caso en que la administración se aplique el consentimiento. Por ejemplo, una administración en su página web saca una newsletter y la gente nos tenemos que inscribir con un correo electrónico. En ese caso habría un consentimiento porque con el correo electrónico yo me estoy inscribiendo y si yo luego pongo el correo electrónico me va a dar también la opción, con una opción para darme de baja de esa newsletter. Igual ocurriría en la ejecución de un contrato. La ejecución de un contrato sobre todo se va a aplicar más al sector privado. En el caso de tratamiento necesario para proteger intereses vitales del interesado, su aplicación tanto en el ámbito público como el privado suele ser bastante excepcional. Os doy un caso. Por ejemplo, estamos en casa, hay un familiar que se desmaya y llamamos al 112. Entonces, lo que no va a hacer el 112 es decir, vale, pero necesito que me dé el consentimiento de la persona que se ha desmayado para que pueda tratar los datos y pueda mandar una ambulancia. Y luego, por último, está el supuesto del interés legítimo que ya se estaba aplicando en base a, actualmente se está aplicando, ya que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea
como este supuesto no está contemplado en la Ley Orgánica de Protección de Datos, había declarado la aplicación directa de este interés legítimo que está regulado en la directiva del año 95. El interés legítimo supone que se puedan tratar los datos o bien por parte del responsable o bien por parte de un tercero en base a ese interés legítimo, realizando una ponderación en base a los datos que tenga, a los datos sobre del afectado. ¿Algún caso que se podría dar en la Administración? Pues, por ejemplo, viene una persona a reunirse con el consejero, aparca en el parking de la consejería y cuando vuelve se ha encontrado que tiene un golpe en el coche y quiere acceder a las cámaras de videovigilancia para ver quién le ha dado ese golpe. Pues en ese caso sería un supuesto de interés legítimo, que hay un informe de la agencia al respecto. Hay un interés legítimo de esa persona en poder acceder a las imágenes para comprobar los daños sobre el vehículo. Bueno, voy a pasar al apartado de derechos. Bueno, citar también que respecto a las categorías especiales de datos, entre los que se incluyen los datos de salud, en el apartado artículo 9 del reglamento hay unas cuantas causas que legitiman ese tratamiento. Obviamente está en el caso de prestar asistencia sanitaria en base a la legislación de un Estado miembro, o podría en vuestro ámbito también, en el caso de recursos humanos, en base a que ese dato, por ejemplo, la de adecuar un puesto de trabajo, sea necesario en base a lo que establece al respecto la legislación laboral, o en este caso si hubiese el Estatuto Básico del Empleado Público. Bueno, respecto al apartado de derechos, tenemos que distinguir aquí, por una parte, el derecho a información, que vais a ver que cambia bastante, y por otra parte, los derechos que pueden ejercitar los interesados. Tenemos actualmente el derecho de acceso, el derecho de rectificación, el de oposición, el de cancelación pasa a denominarse supresión. Hay dos nuevos derechos, que son el de limitación del tratamiento y el derecho de portabilidad, y luego está el derecho de oponerse a decisiones automatizadas. Si bien este derecho ya está en la LOPD, lo que pasa es que no se ha aplicado mucho. Se denomina impugnación de valoraciones, pero no se ha aplicado sobre todo porque a la hora de cumplir actualmente el derecho de información no se tiene que informar al interesado si hay una decisión automatizada, con lo cual es imposible que se entere o que ejercite una reclamación. Sobre estos derechos es donde se proyecta sobre todo el principio de transparencia del reglamento, determinando que a la hora de informar el lenguaje sea claro, sencillo, no haya frases farragosas y se entienda todo perfectamente. Y se va a proyectar en tres escenarios: antes o cuando comienza la recogida de datos, es decir, a través del derecho a información; durante el tratamiento, que sería en el caso de los derechos que os he comentado anteriormente; y existe alguna cuestión puntual en que también se aplicaría este principio de transparencia, y es en el caso de que haya que comunicar brechas de seguridad a los afectados. En este caso, si se comunica la brecha a los afectados, el lenguaje tiene que ser claro y sencillo. Por ejemplo, ahí tenéis frases que suelen ser utilizadas con bastante frecuencia y que no son conformes a este principio de transparencia que establece el reglamento. Por ejemplo, usaremos sus datos para mejorar su experiencia, pero como usuario. ¿Pero qué experiencia? La siguiente, para el desarrollo de los nuevos servicios, pero tampoco nos dicen qué nuevos servicios y probablemente es que ni tenemos interés en esos nuevos servicios. Y el tercero es un caso muy utilizado en las administraciones públicas. No se van a ceder datos o comunicar a un tercero salvo que lo disponga una ley. ¿Pero qué ley? Porque leyes hay muchas. En este caso más vale no poner nada, y en el caso de que encontrásemos alguna ley, modificarlo, que poner este tipo de frase. El derecho a información. Bueno, una mala noticia
la típica leyenda de el responsable del fichero puede ejercitar sus derechos, etcétera, etcétera, que está en todos los formularios de las administraciones públicas, pues siento comunicaros que esto ya con el reglamento no sirve para nada, ¿vale? Ha quedado claro, ¿verdad? Bueno, el derecho a información del reglamento el contenido es todo eso que veis ahí. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es, hemos publicado una guía sobre el derecho a información que podéis ver en la parte en la página web de la agencia, en la parte sobre el reglamento. Este es el caso más bien sobre todo podría ser aplicable al caso de los formularios en la administración a través de los cuales se recaban datos, por ejemplo, para solicitar una subvención, y hemos distinguido dos apartados. Una información básica, que sería la primera columna que veis ahí, y una información adicional, que se podría dar de la siguiente forma. Yo en esta subvención que voy a recabar datos personales, doy esa información básica, lo primero, y luego tengo un enlace donde el ciudadano puede consultar la información adicional. ¿Puedo hacer un formulario metiendo toda la información que veis ahí? Sí, por supuesto, podéis hacer formularios en el que se incluya toda la información. La guía también recoge otros supuestos, por ejemplo, si es a través de una locución telefónica que suele usarse sobre todo en las empresas privadas a efectos de contratación, pues también distinguiendo estas dos capas. Primero, una información adicional a los efectos de hacer el contrato y la información que fuese adicional se facilitaría un enlace o se puede hacer llegar, por ejemplo, a través de una carta. No es la primera vez que la agencia opta por esta información a dos capas. Por ejemplo, en el caso de las conocidas como cookies, la información que se facilita también es en una doble capa. Y en el caso de videovigilancia, tenéis que el cumplimiento del cartel, que eso sería la información, la primera capa, pero el resto de información que se correspondería con el artículo 5 ahora mismo de la LOPD tiene que estar a disposición en un formulario a disposición de quien quiera. Novedades. Voy a ir una por una. En la segunda capa veis la identidad y datos de contacto del representante. Bueno, esto en las administraciones no se va a aplicar. Esto está pensado más para las empresas privadas que suelen nombrar a veces representantes, y lo que vais a tener ahí es la identidad del responsable del tratamiento. Normalmente en las comunidades autónomas quien realiza los tratamientos suelen ser las direcciones generales. Los datos de contacto del delegado de protección de datos. Son los datos de contacto, no es el nombre y apellidos del delegado de protección de datos. Obviamente ahora vais a ver, cuando empiecen a cambiarse este tipo de cláusulas, vais a ver que en muchas os va a aparecer el nombre y apellidos del delegado de protección de datos. Es una profesión nueva, entre comillas, y también dentro del sector privado es una forma de promocionarse. Entonces probablemente os lo vayáis a encontrar. En estos datos de contacto puede ser una dirección postal o puede ser un correo electrónico, por si los ciudadanos quieren algún tipo de aclaración o ponerse en contacto con el delegado. En el ámbito de la finalidad, veis el apartado de la elaboración de perfiles. No es muy común que la administración haga el perfilado, pero si se hiciese perfilado habría que incluirlo. Los fines del tratamiento ampliados, que están en la segunda parte, la información adicional. El plazo de conservación, ahora vamos a ver unos ejemplos de los plazos de conservación o criterios. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí una de las actividades de tratamiento que tenemos es la biblioteca. Entonces, un criterio que vamos a fijar de conservación es que cuando el empleado público haya abandonado la agencia, los datos se van a borrar. Los datos de nombre, apellidos y los libros que haya cogido de esta biblioteca. La base jurídica del tratamiento. Recordaros el artículo 6 que os he comentado anteriormente.
hay que detallarlo, la obligación legal o el interés público. Y citando la ley, en la guía lo tenéis, aparece que tiene que citarse la ley. No es necesario que aparezca el artículo concreto. Si queréis poner el artículo, pues mejor, mayor transparencia. La parte de decisiones de adecuación, garantías, se refiere a los casos en que exista transferencias internacionales, que va a tocar más Manuel. Y luego, aparte de los derechos, y es otra novedad, es el derecho a reclamar ante la autoridad de control. Es decir, es solo poner que puede reclamar usted ante, en relación al tratamiento de sus datos, si lo considera, puede reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos. Si en los casos que haya agencia autonómica, pues respecto a sus agencias. Y luego, los dos últimos apartados que veis ahí es cuando los datos no se hayan recabado directamente del interesado, sino hayan venido por un tercero. Por ejemplo, otra administración nos ha comunicado esos datos, había una obligación legal o un interés público para comunicar los datos, para realizar algún tipo de función que nos corresponda, y en ese caso habría que añadir en esa comunicación de dónde proceden los datos. He intentado buscar algún formulario que esté adecuado al reglamento y la verdad es que el único que he encontrado es este, que podéis ver ahí, que está bastante apelotonado. Es de un hospital, lo han debido hacer, es de una red wifi, lo han debido hacer deprisa y corriendo, entre otras cosas porque las siglas del reglamento las han puesto en inglés. Han puesto el plazo de conservación y han puesto un criterio, han incluido los derechos, la reclamación ante la agencia, pero se han olvidado una cosa fundamental, que es un hospital, y se han olvidado de los datos de contacto del delegado de protección de datos. Lo más normal es que todavía no lo hayan nombrado. Como digo, es meramente un ejemplo. Formas de cumplir con el derecho a información. Tenéis ahí el típico ejemplo, cuando alguien va a una consulta, muchos habéis visto, por ejemplo, en una farmacia, que hay un cartel con el derecho a información. Esto sigue siendo válido. Me he referido anteriormente a la locución, me he referido al caso de los formularios de tramitación de las administraciones. Pero, por ejemplo, podemos tener otro tipo de supuestos. Si la administración pública lanza una app, pues en el menú deberá haber un apartado, que puede ser perfectamente el que se refiere a la política de privacidad, donde se informe del derecho de información. El caso del cartel, vuelvo a incidir, tenéis otro ejemplo, que es en el caso de videovigilancia. Eso sí, es muy importante, la carga de cumplimiento del deber de información recae en el responsable, ¿vale? No recae en el delegado de protección de datos, recae en el responsable. Cuando los datos no se hayan recabado del afectado o del interesado, ¿cuál es el plazo para cumplir? En este caso, la LOPD actual recoge un plazo de 3 meses. Con el reglamento es 1 mes, si bien hay 2 excepciones. Si esos datos voy a realizar una comunicación con el ciudadano, pues en esa comunicación primera que realizo con el ciudadano para lo que sea, pues se incluiría lo referente al derecho de información. Si por otra parte los tengo que comunicar a su vez a otro tercero, pues en ese momento se lo comunicaría también. ¿Hay algunas excepciones para no cumplir con el derecho de información? Pues la verdad, no muchas. La primera es si el interesado ya dispone de la información, y el resto de supuestos se aplican cuando los datos no se han obtenido directamente del interesado o del ciudadano, en vuestro caso. El primero, si hay un esfuerzo desproporcionado. El reglamento cita varios ejemplos, cuando hay un tratamiento para fines de archivo, para fines históricos, para fines estadísticos. El siguiente es si hay una ley que lo prevé. O el tercero de ellos, si hay una obligación de secreto profesional. Por ejemplo, una persona va a separarse, va a ver al abogado, le da los datos de su pareja, pues no va a ir el abogado y comunicarle a la pareja de esa persona: le informo que tengo sus datos de carácter personal y que la finalidad es tramitar además el divorcio estaría vulnerando el secreto profesional.
Esto ya lo he comentado anteriormente, que son si se debe incluir los datos del delegado de protección de datos en el derecho a información. Como he dicho antes, solo los datos de contacto. En cuanto al plazo de conservación, hay normas que establecen plazos de conservación de los datos. En este caso, lo que hay que ver es qué tratamiento estamos realizando y si existe algún tipo de ley que pueda ser aplicable en función para aplicar un plazo de conservación. Tenéis ahí varios ejemplos, por ejemplo, 4 años, por ejemplo, en el caso de la Ley General Tributaria, pero, por ejemplo, en el caso de subvenciones, procedimientos sancionadores que tramitan las administraciones, pues probablemente vaya a estar vinculado ese plazo de conservación a lo que establezcan vuestras correspondientes leyes de archivo. Recordar que una vez que ha finalizado el procedimiento administrativo, transcurrido un determinado plazo, pues tienen que pasar al archivo hasta que haya después, si lo ha contemplado la ley, algún tipo de expurgo. Un plazo que se puede aplicar en vuestro caso, si el proyecto de ley orgánica se aprueba tal como está actualmente, es en el caso de la videovigilancia. Además, es un plazo establecido por una ley. Si se aprueba con este contenido, se ha incluido que, salvo que haya habido alguna comunicación a las fuerzas o cuerpos de seguridad o juzgados o tribunales, si algo no ha ocurrido, determinados hechos, las imágenes se tienen que suprimir en el plazo de un mes. Esto se ha incluido sobre todo porque actualmente la cancelación no supone automáticamente la supresión de los datos con la LOPD, supone el bloqueo. Y el caso es que en videovigilancia se había interpretado que no necesariamente había que suprimir en el plazo de un mes, sino que había que bloquear. ¿Qué problema conlleva esto? Pensar sobre todo farmacias, una ferretería que tiene las cámaras de videovigilancia, cada mes tiene que bloquear, pues tiene que comprar disco duro constantemente porque las imágenes que ha ido grabando las tiene que seguir manteniendo. Como digo, con la nueva ley orgánica esto se soluciona, aprovechando también que el reglamento europeo no contempla la cancelación, habla directamente de supresión. El caso que veis ahí de whistleblowing son los supuestos de denuncias internas en las empresas privadas. Se ha contemplado 3 meses. 3 meses en lo que sería el tratamiento de whistleblowing. Hay 3 meses para, digamos, investigar y pasarlo a otro tipo de tratamiento en el que se seguirían las citadas investigaciones. Lo que veis ahí es en el proyecto de ley también se ha recogido el derecho a información en 2 capas, se ha reducido esa información básica y la información adicional. Lo que veis ahí en amarillo sería la información básica, pero solo en esos 4 supuestos que veis ahí. Redes de comunicaciones electrónicas, que no se os va a aplicar a vosotros, servicios de la sociedad de información, igual, videovigilancia. Videovigilancia ahora mismo quedaría que la zona es videovigilada, quién es el responsable y una referencia a que se pueden ejercitar los derechos y, por último, en aquellos casos en que la autorice la agencia. El caso que habéis visto anteriormente, distinguiendo entre las 2 capas, entre la información básica y la información adicional, es una recomendación de la agencia. Si queréis cumplirlo todo en una misma capa, podéis hacerlo en la misma. Pero eso sí, tener en cuenta que a lo mejor para solicitar una subvención es posible que el texto de protección de datos sea más amplio que lo que es la propia solicitud de la subvención y que incluso lo que pueda llevar es error al propio ciudadano. Y esto, por último, es una curiosidad. El reglamento contempla la posibilidad de que se pueda cumplir mediante iconos con el derecho de información. Me refiero al derecho a información no de la videovigilancia, que la cámara no deja de ser un icono, sino a estas 2 capas que me he referido. Hubo una versión del reglamento que aparecieron los iconos que veis ahí. La verdad es que no está muy allá. Por ejemplo, el segundo aparece un disquete que ya hace bastantes años que ya no se utiliza.
O, por ejemplo, el último yo creo que crea más alarma social que otra cosa, porque decir a alguien que no vamos a vender sus datos, pues yo creo que uno lo que viene a pensar es justamente lo contrario. Como digo, es una curiosidad. Bueno, los derechos del reglamento, que me he referido anteriormente: acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación del tratamiento y decisiones automatizadas. Normas generales. El plazo para responder va a ser un mes. Ahora mismo tenemos el derecho de acceso un mes y el resto de derechos 10 días. Con el reglamento es un mes. Se puede prorrogar otros 2 meses en el caso de que haya solicitudes complejas o un número elevado. Si no se va a tramitar, también hay que informar en el plazo de un mes. El coste es gratuito, salvo que haya solicitudes infundadas o excesivas. En estos casos se puede cobrar un canon, una tasa, o se puede no responder, pero el responsable o vosotros tenéis que demostrar que el carácter es abusivo. Seguramente más de uno tenéis algún tipo de ciudadano que está ejercitando estos derechos constantemente y que es muy fácil demostrar el abuso de derecho en base, por ejemplo, a lo que establece el Código Civil. En cuanto al medio, el medio para el ejercicio de los derechos y contestarles. Si se utilizan medios electrónicos, la respuesta en medios electrónicos. Ahora bien, lo ideal es que haya una dirección electrónica o un correo electrónico y una dirección física. Y el hecho, por ejemplo, si una administración ha puesto un correo electrónico y el ciudadano se ha dirigido a la administración por correo postal, eso no es óbice para que no se le conteste. No puede ser un impedimento. Esto se utiliza sobre todo en la empresa privada hoy en día, cuando no van por el método que tienen ellos establecidos, que suele ser un correo electrónico, y se van, por ejemplo, con una carta, se lo suelen rechazar. Otra novedad. Ahora mismo, para el ejercicio de estos derechos, se solicita copia del DNI. Con el reglamento no es necesario, no va a ser obligatoria la copia del DNI, salvo que haya dudas para acreditar la identidad del que ejercita este derecho. Tener en cuenta, sobre todo en el ámbito privado, con este ejercicio de derechos que ocurre en la actualidad una cuestión bastante curiosa. Yo me puedo dar de alta en cualquier tipo de servicio, no es más facilitado mi DNI, a lo mejor lo que he facilitado es mi nombre, mi apellido, mi correo electrónico, pero luego resulta que para que supriman mis datos, tengo que darles copia del DNI. Es decir, para darme de alta en el servicio, he dado menos datos que los que son necesarios para que me den de baja. Es un poco contradictorio. El proyecto de ley orgánica sobre los derechos ha introducido algún tipo de precisión. No recoge, si vais al proyecto de ley, no recoge muchas cuestiones sobre los derechos. En la mayor parte se remite al reglamento. Alguno puede decir, bueno, pues si se remite al reglamento, ¿qué hace esto en el proyecto de ley orgánica? Bueno, el Consejo de Estado, en el informe del anteproyecto de ley, ha dictaminado que son cuestiones de técnica normativa y que ve adecuado que se siga un poco el orden del reglamento y que esté reflejado esa remisión en la mayor parte de los derechos a lo que contiene el reglamento. Novedades. Se recoge cuestiones que actualmente se están aplicando, es decir, no solo que lo pueda ejercitar el titular de los datos, sino que se pueda ejercitar a través de su representante. Está la posibilidad de que si hay un encargado de tratamiento pueda ejercitar ese tipo de derechos, si bien es el responsable el que recae la prueba de atenderlos. En estos casos, pensar que son supuestos en que hay un gran volumen de tratamiento de datos. Bueno, el derecho de acceso. La verdad es que las administraciones públicas tenemos varios derechos de acceso y hay que distinguirlos todos. Tenemos el derecho de acceso como interesado de la Ley 39, el derecho de acceso de la Ley de Transparencia, el derecho de acceso a información medioambiental, el derecho de acceso a la historia clínica y el derecho de acceso a los datos de carácter personal.
con el reglamento se introducen varias novedades a la hora de informar. Ahora mismo tenemos un derecho de acceso que es bastante sencillo, o sea, lo que hay que informar si alguien lo ejercita es qué tipo de datos se están tratando y cuáles son las finalidades y quién es el responsable, poco más. Pero con el reglamento se introducen novedades, que son las que veis ahí que están en azul. Una es el plazo de conservación. Otra es informar de reclamaciones, si quiere presentar algún tipo de reclamación, así como el resto de derechos. Y sobre todo, la mayor novedad es la copia de los datos. Hay que darle copia. Sería un poco como aplicar el derecho de acceso de la historia clínica en el que se da una copia de la historia, aplicarlo a este ámbito. Eso sí, si hay derechos o intereses de terceros, tienen que ser eliminados. Por ejemplo, en el área de atención al ciudadano tenemos mucha consulta de gente que piensa que quiere acceder a sus datos de carácter personal y quiere copia del contrato que han firmado con una determinada entidad. Normalmente suele ser un banco o una aseguradora. Ahora mismo el derecho de acceso no cubre que se le entregue la copia del contrato, pero con el reglamento, si lo enfoca que quiere copia de sus datos, podría acceder a la copia. De hecho, hay muchas veces que lo que le contestan es al propio ciudadano que no le facilitan la copia porque es contrario a la Ley Orgánica de Protección de Datos, aunque son sus datos personales. Bueno, el derecho a la portabilidad. El derecho a la portabilidad es nuevo. Se ha incluido sobre todo para desarrollar la competitividad entre servicios de carácter tecnológico. Tiene dos manifestaciones. Una es que vaya el interesado, el responsable le dé los datos y el interesado los transmita a otro responsable. Por ejemplo, yo estoy utilizando un servicio GPS, solicito la descarga de los datos y los voy a pasar a otro servicio de GPS, o bien que sea el responsable el que lo transmita directamente a otro responsable. Si bien en este caso el reglamento utiliza un concepto jurídico indeterminado y viene a decir que atendiendo al estado de la técnica. Es decir, no creo que vaya a ser ahora muy posible que se vaya a transmitir de uno a otro. Y el reglamento dice también que se transmita en un formato estructurado, de uso común, de lectura mecánica y que sea interoperable. Si alguno tiene interés, hay un dictamen del grupo del artículo 29 que está también en el apartado del reglamento y que analiza con detalle el derecho a la portabilidad. ¿Cuándo se aplica la portabilidad? Primero, tratamiento sea automatizado, es decir, los tratamientos que se realicen en formato papel, pues no hay una portabilidad en ese caso. Y luego, cuando ese tratamiento se legitime en alguna de las dos causas que veis ahí. Una sea la ejecución de un contrato, otra sea el consentimiento. Por eso, en el caso de las administraciones públicas, su aplicación va a ser más bien residual, siempre y cuando, lo tenéis ahí también, tanto en el considerando como en ese artículo del reglamento, siempre y cuando el tratamiento de la administración se base en ese cumplimiento de una obligación legal o en esa misión de interés público, no vamos a aplicar la portabilidad de los datos. Otra cuestión, ¿a qué datos se aplica la portabilidad? Se aplica a los datos facilitados por el titular. Por ejemplo, yo me he dado de alta los datos que yo ya me haya dado de alta en ese servicio GPS que os he comentado anteriormente, y los datos que haya generado yo. Pues todos los recorridos que haya hecho yo con mi coche, por ejemplo, me lo tienen que facilitar. Ahora, lo que no se aplica es a los datos que haya generado el responsable. Por ejemplo, si en ese servicio de GPS, atendiendo a los trayectos que he hecho, el responsable me ha hecho un perfil para luego ofrecerme una serie de gasolineras en función de mis recorridos, porque a su vez tiene algún tipo de convenio firmado con él mismo, pues ese perfilado que me han hecho a mí no se incluiría en el derecho a la portabilidad. Bueno, el derecho a rectificación se queda más o menos igual, es decir, cuando los datos sean inexactos o incompletos. Tradicionalmente se ha aplicado, por ejemplo, aquí hemos tenido algún caso para
intentar modificar alguna sanción que había impuesto alguna administración. Eso no es un derecho de rectificación de la normativa de protección de datos, es otra cosa. Se ha utilizado también para intentar modificar cotizaciones sociales, tampoco es derecho de rectificación. O, por ejemplo, en informes psicológicos hechos a los alumnos. Cuando a los padres le han hecho un informe sobre el hijo y no les gusta, pues ha venido aquí que quiere ejercitar el derecho a rectificación de la LOPD. Eso no es un derecho a rectificación de la LOPD, eso es una valoración hecha por un profesional. Bueno, el derecho a oposición tiene varias manifestaciones si os va a afectar a vosotros. En la primera de ellas, es decir, yo me puedo oponer en el caso de que el tratamiento que se haga esté basado en una misión de interés público. Entonces, nosotros como responsables o como administraciones, al realizar la contestación al ciudadano, pues tenemos que legitimar por qué razón estamos tratando datos, teniendo en cuenta que las administraciones públicas la legitimación va a venir dada por la ley, por la competencia que me refería anteriormente, pues no va a ser un caso bastante complejo. El otro supuesto es en el caso de interés legítimo. Está el caso de marketing, es decir, no recibir publicidad, que se está aplicando actualmente, y luego estaría el tratamiento con fines de investigación o estadística, salvo que prime el interés público. Pues en este caso, si se recibe algún tipo de este tipo de derechos de oposición, pues tendremos que justificar que prima en ese supuesto el interés público. El derecho a la limitación del tratamiento tiene dos manifestaciones. La primera de ellas lo hemos llamado cancelación cautelar, y es que cuando el interesado ejercite tanto el derecho de rectificación o el derecho de oposición, mientras el responsable, o en este caso resolvéis vosotros, en ese plazo que me refería anteriormente, que es de un mes, no podéis tratar los datos de carácter personal. Quedarían, entre comillas, ahí como bloqueados, una vez que hasta que se haya resuelto la reclamación. Los otros dos supuestos son los siguientes. Si el tratamiento es lícito y el interesado no quiere que se supriman los datos y solicita su limitación, probablemente es porque quiera presentar alguna reclamación, aunque ahí el reglamento no establece nada al respecto. Por ejemplo, imaginaros que a alguien se le ha ocurrido poner una cámara de videovigilancia en un cuarto de baño. Y a veces ocurre. Y hay un tratamiento ilícito, van a retirar la cámara, pero ahí se presenta un particular que le han grabado y que quiere que no se opone a la supresión, quieren que se limite los datos porque probablemente va a interponer algún tipo de reclamación porque ha vulnerado su protección de datos o su intimidad. Y el segundo de los supuestos es que el responsable ya no necesita los datos personales, pero lo quiere para el ejercicio o defensa de reclamaciones. El derecho de supresión. Derecho de supresión que aparece, como veis ahí, entre paréntesis con derecho al olvido. Hubo alguna versión del reglamento que se llamó derecho al olvido, pero al final ha quedado como derecho de supresión. Bueno, para no pasarme de tiempo y que podáis ir al descanso, ahí tenéis una serie de supuestos tasados, por ejemplo, cuando los datos no sean ya necesarios o, por ejemplo, cuando se cumple una obligación legal. El caso de la videovigilancia, un mes, suprimir, en el caso de que se apruebe el proyecto de ley como está en el contenido, pero hay una serie de excepciones, por ejemplo, que pueda afectar a la libertad de expresión e información o, por ejemplo, el cumplimiento de una obligación legal. Por ejemplo, he tratado los datos, ya he terminado de tratarlos, pero hay una obligación legal que tengo que mantenerlos, por ejemplo, en el caso de que esté relacionado con el cumplimiento de obligaciones tributarias, el plazo de 4 años que me he referido anteriormente. Pues en ese caso no podría llevar a cabo una supresión automática. En el caso de decisiones individualizadas automatizadas, que ya me refiero anteriormente, la regla general es la prohibición, pero hay tres excepciones. Una, que haya una previsión legal. La segunda es un poco parecido a estos dos requisitos a que son los mismos que portabilidad, es decir, que haya la celebración o ejecución de un contrato o el consentimiento, si bien con la salvaguarda que veis aquí. Esto es, por ejemplo, cuando alguien solicita un seguro
rellena una serie de campos y hay una decisión automatizada para concederte o no el seguro en base a una aplicación que tiene la compañía de seguros con una serie de con esos campos y que han incluido. Es decir, es una decisión automatizada. En función de lo que hayamos rellenado, nos dan o no el seguro. Bueno, el régimen sancionador, que ya lo comentó anteriormente la directora, el reglamento deja abierta la posibilidad de que se impongan sanciones económicas a las administraciones públicas, que cada Estado decida lo que crea oportuno. En el proyecto de ley se ha recogido el apercibimiento, que sería similar a lo que hay en la actualidad, y las multas en las empresas privadas, pues hasta 20 o hasta 10 millones de euros. Aunque se puede ver mucha noticia de multas hasta 20 millones de euros, multas de hasta 20 millones de euros. El ámbito es así, hay unos criterios para baremar cuál es la multa. En el proyecto de ley orgánica se ha introducido también, puesto que el reglamento no se refiere a la prescripción ni de infracciones ni de sanciones, pues se ha recogido la prescripción de las mismas y se ha recogido algún criterio más para graduar las sanciones, ya que el reglamento establecía la posibilidad de incluir algún supuesto más. Y luego, ya para acabar, y no me paso de tiempo, la mayor parte de disposiciones adicionales que veis ahí los ha comentado ya la directora. En el caso de publicación de datos en los boletines se distingue entre si es una publicación o si es una notificación. Si os afecta sobre todo que se ha incluido una disposición transitoria sobre los encargados de tratamiento para que no haya que modificar los contratos mientras se mantengan vigentes. Ahora mismo los contratos con terceros que traten datos tienen que tener un contenido que es el que recoge el 12 de la LOPD. Con el reglamento se amplía ese contenido, pero mientras se mantengan vigentes ese tipo de contratos, según esta disposición transitoria, no habría que adecuarlos al reglamento. Si fuesen indefinidos, no es el caso de las administraciones públicas, hay un límite temporal de 4 años. Eso sí, si tenemos un contrato y hay una prórroga, en esa prórroga ya sí habría que adecuarlo. Para acabar, el proyecto de ley orgánica también recoge lo referente a la edad de los menores. El reglamento establece que puede ser entre 13 y 16 años, pero deja que cada Estado miembro determine la edad. Ahora mismo, con el reglamento de desarrollo de la LOPD son 14 años. En el proyecto de ley orgánica es 13, porque la mayor parte de los países está fijando la edad en 13 y muchos de los servicios están en Irlanda. Pensar, por ejemplo, Facebook y demás, y la edad allí es 13. Sería un poco absurdo que este tipo de servicios, me doy de alta en facebook.com, tengo que cumplir 13, pero si me doy en el facebook.es aquí en España, tengo que cumplir 14, como ocurre en la actualidad. Y se ha recogido también porque el reglamento europeo no se refiere al tratamiento de las infracciones administrativas. Entonces, en el proyecto de ley orgánica de protección de datos se ha recogido la posibilidad de que las administraciones traten las infracciones administrativas siempre y cuando sea el órgano que tenga la competencia y haya una minimización de datos. Posibilidad de que pueda tratarlo un tercero, sí, siempre y cuando la legitimación para el tratamiento esté basado en una ley. Y por mi parte, pues terminar con en la página web, aunque ya lo he comentado, en la página web de la agencia hay múltiples recursos. Se han citado ya guías que ya están publicadas. Hay otra que es las orientaciones para adecuar esos contratos entre responsables y encargados, que seguro que tenéis contratos de prestación de servicios. Hay documentos explicativos, hay además del delegado de protección de datos en el ámbito de las administraciones, hay 2 documentos de cómo afecta el reglamento tanto a las administraciones como a la administración local. Hay 2 guías que se está trabajando en ellas. La del ámbito local va a estar publicada el 3 de abril. Y luego, por último, lo que veis el apartado ese de Informa RGPD
es el canal si queréis contactar conmigo y mi equipo si tenéis alguna consulta. Es a través de la sede electrónica, muy sencillo. Lo único que es entrar en la sede electrónica y os va a salir un campo, no está especificado si va a este canal ni demás, hacer la consulta. Lo que sí os pido es que si hacéis la consulta nos lo hagáis lo más detalladamente posible. Si tenéis información adicional, nos la facilitéis, porque muchas veces nos vienen consultas que es únicamente, sobre todo yo en el área de atención al ciudadano, es únicamente una frase y a veces es un verdadero quebradero de cabeza para entender qué se está preguntando. Y por mi parte, pues nada más y luego vemos en el apartado de las preguntas. Gracias.